Eso nos lleva a andarnos entrometiendo en la vida de otras personas, destruyendo, porque no tenemos nada que hacer. Y hay padres de familia que tienen vegetando a sus hijos de 20, 30, 40 años en su casa. Pobrecito mi hijo, ¿qué va a hacer fuera de casa? Le enseñas a ser vago, a ser mediocre y conformista. Desde pequeño tienes que enseñarle a asumir cada responsabilidad con autoridad y saber que cada uno tiene que ganarse el pan de cada día, aunque sea 5 centavos o un par de zapatos, hacerle entender que no llega fácil a sus manos. Cada esfuerzo y sacrificio tiene su recompensa. Por eso San Pablo nos dice: algunos viven como holgazanes, sin hacer nada y además entrometiéndose en todo. Hay personas que les encanta destruir la vida de los demás. Hay personas que les encanta andarse metiendo en una vida, en otra vida, en una persona, destruyendo y haciendo el mal. Pero no se da cuenta que da cabida al diablo, al mal. Tenemos que trabajar, tener nuestra mente ocupada para no dar cabida a la vagancia, a la pereza, a la destrucción. Hay padres que trabajan noche y día para dar y cumplir el capricho de hijos vagos y cómodos. Personas que no mueven un dedo y ya tienen 18, 20, 30 años, y un amor equivocado, conformista, les lleva a criar vegetales, y ahí vemos las consecuencias, donde hay tantos jóvenes metidos en la delincuencia y vagando en las calles, porque no les enseñaron a ser responsables desde pequeños, sino que le dieron todo fácil, todo cómodo, y como ya no tienen cómo complacer el capricho de sus hijos, entonces ellos buscan lo más fácil, la delincuencia, el alcohol, la droga, que al final terminan en la cárcel o en el cementerio. Tenemos que enseñar, queridos hermanos, a saber que cada plato de comida se gana con esfuerzo y sacrificio, pero no dando a personas cómodas, conformistas, que más exigen que contribuyen. En la casa los papás deben enseñar a los hijos que, si bien es cierto, no trabajan y dicen al final del mes: aquí está el sueldo, pero que aprendan a lavar su propia ropa, a limpiar su habitación, a tender la cama, que hagan sus tareas, sus deberes, y al final del mes digan papá, o al final del quimestre, o al final del ciclo, diga mamá, papá, aquí están mis notas, 10 sobre 10. Porque vergüenza daría pues los hijos que no hacen nada en la casa y vengan a decir: mamá, reprobé tal materia, mamá, me quedé en supletorio. Y ahí viene la complicidad de los padres: no te preocupes, mijo, no te preocupes, ya te voy a buscar un profesor para que te ayude, o ya te voy a buscar un psicólogo porque estás traumado. Hoy cuánta vagancia, cuántos vegetales tenemos en la casa, con la idea tan equivocada de algunos padres
mencionando que yo quiero que mis hijos no sufran como yo sufrí, que mis hijos tengan lo que yo no tuve. Y con lo que no tuviste, sufriendo, te volviste loco. Eso te ha ayudado a enfrentar la vida, a ser fuerte, responsable. Enséñale a tus hijos, pues. No tengas a tus hijos vagando en la casa de 18, 20, 30 años sin hacer nada. Hay hijos que no hacen nada y más exigen en la casa, y el bobo del papá o la boba de la mamá sacrificándose para dar todo. Y hay tantos hermanos migrantes que se preocupan en cumplir los caprichos de los hijos, mandando dinero, ropas de marca, zapatos de marca, y tus hijos bien, gracias, vagando por las calles. Eso está mal. Estamos haciendo mal. No estamos educando a los hijos correctamente. Tenemos que enseñarles que cada uno, si quiere alimentar, tiene que ganarse con el esfuerzo y el sacrificio. Porque hay padres que a sus hijos los tienen vegetando en la casa y no les dan responsabilidades. Se casa y le siguen teniendo bajo el mismo techo a otro vegetal, que es el hombre o la mujer que tampoco sabe cocinar o no sabe hacer nada. Hoy vivimos una generación facilista, sin responsabilidades, generación enferma, donde no sabe lo que es asumir una responsabilidad. Y también hay padres y madres con el pretexto que dan dinero para la casa, no hacen nada. Aquí les voy a preguntar a algunos, porque creo que están más entretenidos en el partido del Aucas y el Barcelona, que no han venido a misa, ¿verdad? ¿Ustedes sí están aquí en la misa o la mente está en el estadio también? ¿Los esposos sí ayudan en la casa o no? ¿No serán alcahuetes? Menos mal no hay sus hijos para preguntar, porque los niños dicen la verdad. Porque hay algunos padres que no mueven un dedo. Todo dejan que haga la esposa como si fuese la empleada. O también hay mujeres que todo dejan que haga el esposo como si fuese el empleado. No. Hoy San Pablo nos dice que todos tenemos que cumplir nuestras obligaciones y que lo que llega a la mesa tiene que ser con sacrificio, tiene que ser con esmero, porque el que no trabaja, que tampoco coma. Hay personas que no hacen nada, pero les encanta vivir destruyendo la vida de los demás. Hoy en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, versículos del 5 al 19, Jesús dice a quienes ponderaban la belleza, la estructura del templo de Jerusalén. Ese era el ícono de los judíos. Ellos se vanagloriaban de esa belleza. El templo tenía sus estructuras tan radiantes, tenían el oro, cómo brillaba el templo. Y ellos se sentían orgullosos de decir: este es el templo, el ícono. Ahí está nuestra fe, en ese templo. Y Jesús dice: días vendrá en que no quedará piedra sobre piedra. Todo esto será destruido de lo que ustedes están admirando. Los judíos tienen el muro de las lamentaciones. Ahí hacen sus ritos. Cerca de allí está
el templo de los cristianos. Cerca está la mezquita de los musulmanes. Mis hermanos, nuestra fe no puede estar en un templo, nuestra fe no puede estar en una pared, nuestra fe no puede estar en la belleza. La fe tiene que estar en Cristo. La fe tiene que resplandecer desde el corazón que brilla con nuestras palabras y nuestras acciones. La fe se debe edificar con nuestras obras. La fe se debe testimoniar siendo esa iglesia viva, esa iglesia que anuncia el amor, que anuncia el perdón, esa iglesia que anuncia la misericordia, siendo esa iglesia tú como padre, como madre, que lleva el evangelio del amor, el evangelio de la esperanza, para que nosotros no tengamos miedo ante las circunstancias y adversidades de la vida. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos tenemos desaciertos, angustias, vacíos, dudas, miedos. Todos topamos o enfrentamos realidades, y eso no quiere decir que sea el fin del mundo. Eso no quiere decir que el mundo se esté acabando o que sea Dios quien nos esté castigando. No, mis hermanos. Por eso nos dice Jesús: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. ¿Cuántos charlatanes que se autodenominan pastores han engañado a la gente? ¿Y cuántos de nosotros, por falta de conocimiento, por falta de identificación con Cristo, hemos caído en la red de la mentira y hemos sido parte de vivir escandalizándonos de que ya se acaba el mundo? ¿Recuerdan cuando íbamos a empezar el año 2000? ¿Qué decía? Se acaba el mundo. Y todo mundo, valga la redundancia, decía: uy, vamos a morir, entonces tenemos que aprovecharnos. En el año 2006, el 6 de junio, ¿qué decía? Que se acaba el mundo. 3 días de tinieblas, 3 días de oscuridad, y todos iban: Padre, bendiga las velas, bendiga el agua, bendiga asado cocinado. Hoy, ¿por qué caemos en la trampa de la mentira? ¿Acaso no confiamos en Dios? ¿No confiamos en la misericordia infinita de Dios? ¿Cuántos charlatanes, pastores, que vienen a decir que Dios les ha hablado, a decir que hacen milagros, y bobamente hemos caído en la mentira, hemos caído en ser parte de tanto engaño, que en vez de vivir bien abrazando la cruz, nos hemos enredado en la mentira y hemos caído en la trampa de que un día personas nos han engañado, nos han decepcionado. No sé si es este año o el año anterior, en una parte de Colombia apareció una persona supuestamente enviado de Dios, que supuestamente Dios le había dicho que vendan todos los terrenos, la casa, las pertenencias que tenían, porque se acaba el mundo. Y ellos fueron, vendieron su terreno, vendieron sus casas, vendieron sus animales, y esta persona se desapareció, y ellos quedaron en la calle, sin terreno, sin vivienda, por caer en la mentira. Hoy, ¿por qué nosotros caemos con facilidad en tanta mentira que las redes sociales y los medios de comunicación nos comunican? ¿Por qué no buscamos la verdad? ¿Por qué no creemos en el Evangelio? ¿Por qué no creemos en Cristo?
y terminamos enredados en la mentira que la sociedad nos presenta para ponernos en pánico, en miedo, en temor. Los medios de comunicación nos presentan como un apocalipsis todo lo malo, todo lo negativo, ¿o no es así? ¿Ustedes miran noticias o no miran las noticias? Me imagino que algunos sí. Desde que empezó la pandemia, comunicaban tanta barbaridad que yo hice la promesa de no volver a ver noticias. Y ya son 2 años que no veo noticias. Prefiero leer que andar viendo tanta mentira y tanta basura. Te ponen tanto miedo, tanto pánico, y tú caes en eso. Hoy nosotros, al ver tanta realidad que pasa en el mundo, guerras, violencia, inseguridades, delincuencia, epidemias, desastres naturales, empezamos a decir, ¿dónde está Dios? Mis hermanos, Dios no tiene la culpa de la destrucción que el hombre va ocasionando porque tiene tanto odio y tanta maldad en su corazón. El ser humano vive una cultura de la muerte donde matamos y abortamos como si fuese cualquier objeto, donde tantos niños son violados, explotados y abandonados en la calle sin el cariño de un padre o de una madre. Vivimos una cultura de muerte, donde tantos jóvenes están muertos en el alcohol, en la droga, muertos en las cárceles. Vivimos una cultura de muerte, de destrucción. ¿Cuántos ancianos son desechados, desplazados, abandonados en sus asilos, abandonados en su habitación, en su departamento, porque ya no sirven, ya no contribuye, la desechas, la abandonamos? Hoy nosotros somos causantes de tanta destrucción y de tanta maldad que cada día el mundo se va a un caos porque no somos conscientes de nuestras actitudes, no somos capaces de reconocer que somos causantes de la maldad, y es fácil decir que todo es culpa de Dios y que Dios destruye. No, mis hermanos, cada uno de nosotros, por eso nos dice, se levantará una nación contra otra, un reino contra otro. Hoy muchos nos escandalizamos de la guerra que vive Ucrania y Rusia, pero no nos damos cuenta que nosotros vivimos una guerra permanente entre familias, entre vecinos, entre hermanos, se odian y no se pueden ni ver. Peores episodios de muerte vivimos porque en vida has matado, viviendo entre hermanos, de juicio en juicio, de tribunal en tribunal. Entre vecinos no se llevan, entre familias no se pueden ver, el uno ataca al otro, el otro acusa al otro, traicionamos a nuestra propia sangre, traicionamos a nuestra familia. Hoy vivimos maldad por maldad, que ya no nos duele engañar y traicionar a la pareja, sea hombre o mujer. Y son tan cínicos hombres y mujeres algunos que dicen, es que te fui infiel, lastimas, ofendes el corazón, la felicidad de otra persona. Hoy nos levantamos unos contra otros por la envidia, que es tan destructora, tan peligrosa, peor que el COVID-19.
Cuando empezaba esta pandemia, más de uno decía, es el fin del mundo, Dios nos está castigando. Dios nunca castiga, mis hermanos. Dios jamás nos castiga. Cuando estabas con el COVID o tenías a un familiar enfermo de esta pandemia, ¿qué le decías a Dios? Ayúdame, Señor. Te prometo cambiar mi vida. Te prometo ir a misa todos los domingos. Te prometo ser bueno. Te prometo vivir bien. Te prometo llevar con mi familia. Voy a reconciliar. Ha pasado toda esta pandemia, pero no nos ha enseñado nada, porque seguimos siendo asesinos que matamos el uno contra el otro, mentimos, no vamos a misa, no somos solidarios, no somos generosos, somos inhumanos, no nos duele lastimar el uno al otro, engañarnos, mentirnos. Somos nosotros causantes de todo este episodio que vivimos, y eso no quiere decir que sea el fin del mundo. Cada día tenemos que prepararnos reconociendo nuestros pecados para un día, cuando tengamos que morir, seamos juzgados dignos para ir a la presencia de Dios. Cuando hacemos las cosas bien, no tenemos por qué tenerle miedo a nada. Les pongo un simple ejemplo. Si un estudiante prepara las clases, hace los deberes, entrega todos los trabajos, estudia para el examen final, está en paz, tranquilo y no tiene que estar sufriendo por nada ni por nadie. Pero una persona que no estudia, que no presenta las tareas, que no cumple las obligaciones de estudiante, estará en pánico, en temor, en desesperación, en angustia, que al final hace los deberes mal, hace los trabajos mal, hace el examen mal y pierde el año. Así es en nuestra vida, mis hermanos. Perdemos el tiempo en cosas vanas sin hacer el bien, donde matamos, desaprovechamos la oportunidad y al final vives sin esperanzas, sin sueños, sin ilusiones. No hay un propósito por qué vives. Todo es malo, todo es negativo, todo es destructivo, nada te ilusiona, nada te motiva y al final desconfías de ti, desconfías de un mañana mejor, desconfías de Dios y piensas que esto es el final del mundo. Entonces vives por no ser soberbios y esperas simplemente, ¿qué dice? Aquí viviendo por no ser soberbios. ¿Qué vamos a hacer? Pues, ay, la delincuencia, ay, no hay trabajo, todos estamos enfermos, la plata no alcanza, los hijos no me vienen a ver, mi marido no me quiere, mi mujer peor me odia, y así nos quejamos de todo, de todo, de todo, y de todo, y de todo, y de todo. Porque no vives bien, porque no hacemos las cosas bien, porque en medio del episodio, en medio del dolor, del sufrimiento, no vemos la luz y decidimos vivir plenamente sabiendo que hoy estamos aquí. Mañana no sabemos, pero haz presente a Cristo en tu vida y no tengamos miedo a las persecuciones, a las críticas. Nos dice aquí, mis hermanos, los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Vive bien y verás cómo te empiezan a criticar. Pongamos un simple ejemplo. Ustedes, hermanos, hombres y mujeres que trabajan en las oficinas, trabajan en un negocio, en una empresa. Tú dices un viernes tengo que irme a la casa para estar con mi familia. ¿Qué te dicen tus compañeros? Ahí está el mandarina.
el que se deja mandar por su esposa. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, vamos por unas cervezas, vamos a una discoteca, vamos por un norteño. Mis hermanos, y el que no cae en la trampa de esas cosas, eres mal visto, eres perseguido, eres criticado, eres humillado. No tengamos miedo a las persecuciones y a las críticas. Sé honesto con tus principios y valores. Luchemos por vivir abrazando la cruz para que en tu hogar, en tu familia, mis hermanos, haya la plenitud de tener paz, de tener alegría, de luchar juntos por un mismo sueño, por un mismo ideal. Al final, cuando tienes dinero, cuando tienes juventud, cuando tienes posibilidades, hay personas como buitres que te quieren llevar a que malgastes ese dinero, y cuando estás enfermo, estás en problema, en dificultades, no hay una sola persona que esté a tu lado, simplemente tus padres, tu esposo o tu esposa tendrá que soportar ese momento difícil. Por eso, mis hermanos, no tengas miedo de hacer las cosas bien. No tengas miedo de enseñar a tus hijos con amor, con caridad, a ser responsables, honestos y asumir con alegría cada misión para que mañana o pasado no tengamos que lamentarnos de las circunstancias y desafíos que tengamos que enfrentar. Cristo no nos pone miedo, Cristo no nos pone pánico, sino al contrario, nos pide estar en alerta, despertarnos y darnos cuenta en qué debemos de cambiar, qué debemos de mejorar y qué debemos de sacar de nuestra vida. Así sea. Se ponen de pie. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,